En las anteriores charlas, y bueno, seguro que Miquel lo ha comentado y he visto que también en el taller tenéis una parte sobre el discurso de odio, se habrá centrado en cómo utiliza la extrema derecha estos discursos, cómo se está librando la batalla cultural. Y aquí vamos a hablar un poco más de toda la parte jurídica y de cómo se está haciendo desde diferentes estructuras estatales y luego desde los movimientos sociales también para ver qué se hace con estos crímenes de odio, con estos delitos de odio. Entonces, la primera parte, bueno, es la última formación, voy a intentar no ser muy densa con términos legales ni con nada, que es una cosa que nos pasa un poco a los abogados a veces. Entonces, lo primero, bueno, el delito de hoy ya es de sobra sonado, ya hace 11 años que se instaló dentro del Código Penal y bueno, hemos visto muchas noticias y mucha polémica en torno a ellos. Entonces, este delito bueno, proviene de los Estados Unidos, su creación comienza en los Estados Unidos en torno a la década de los 80, surge el concepto de crímenes de odio, pues digamos en un contexto de la segregación, de la violencia racial, estaban los movimientos de los derechos civiles, el movimiento LGTBI también, como intentando que el Código Penal incluyese, digamos, esta motivación que tenía el agresor al cometer ciertos delitos, ¿vale? Porque una de las principales cosas que tienen los delitos de odio, bueno, tiene tres, digamos, una naturaleza que incluye tres partes, que es, primero, se trata de un delito que es instrumental, es decir, el agresor, quien comete un delito de odio, muchas veces le da igual quién sea la víctima, no la busca por las condiciones que tenga ese individuo como él mismo, sino por unos símbolos que él... ¿Micrófono? ¿Sí? Vale. Audio. Vale, os decía eso, como lo que identifica dentro de la persona a la que va a agredir son unos símbolos que hace que esta persona pertenezca a un grupo. Pues una motivación racial, una motivación de sexo, por ejemplo, una forma de vestir, una bandera, algo que le haga pensar que está dentro de uno de estos colectivos discriminados. Luego también que cuando se comete una agresión contra una de estas personas, de estos grupos, la agresión no va solo contra ellas. Es decir, cuando se agrede a una persona migrante, por ejemplo, por su color de piel, no es una agresión solo contra ellos, sino es contra todo el colectivo. Todo el colectivo como que sufre esta ola de miedo, sufre esta agresión, como yo también puedo ser parte, yo también puedo ser víctima de esto. Digamos, hablamos de una onda expansiva que llega a todas las personas que tienen las mismas características que la víctima. Y entonces hace que pues, estas comunidades, estos grupos vulnerables no se sientan seguros. Y luego también esta parte que es un grupo, vamos, las víctimas son grupos vulnerables. No solo aquí se está defendiendo pues, el derecho a la vida o la integridad de las personas, sino también como el derecho a la igualdad, la no discriminación. Digamos que los delitos están protegiendo mucho más bien jurídicos los delitos de odio. Y entonces aquí podemos decir que los delitos de odio nacen con la idea como de atajar esta discriminación estructural, es un reconocimiento de que existen pues, una discriminación, de si existe un odio, existe una vulnerabilidad de otras comunidades y que esto está dentro de la estructura de la sociedad. Vale. Por eso es lo que se llaman delitos contra la identidad de las personas. En España, bueno, ha habido muchas presiones de la Unión Europea para que esto se regulase, porque eran los países que no tenían una regulación específica sobre delitos de odio y que se consideraba que no se estaban atacando desde una perspectiva jurídica ninguno de estas problemáticas. Aquí teníamos, en el Código Penal del 95, teníamos un sistema de agravantes que, bueno, esto lo voy a explicar muy sencillo para no entrar en términos jurídicos, que además la última charla, seguro que ya está todo el mundo cansado. Es decir, existía un agravante que era si tú cometías un delito, a lo mejor un delito de lesiones, un delito de amenazas, cualquier tipo de delito y lo estabas cometiendo por una razón de pues, antisemitismo, de racismo, de homofobia, de orientación sexual, cualquier cosa de estas, pues la pena aumentaba. Es decir, había un delito y si se cometía por una de estas circunstancias, el delito subía su pena. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí ya existía también un agravante que era por discriminación ideológica, que se supone que se prevía, pues igual con el delito de odio, pues para atajar este odio que podía venir de la extrema derecha o de colectivos así, y que al final también se acababa aplicando en casos en los que pues, quien llevaba a cabo el delito no eran grupos de derechas. Esto pasaba, por ejemplo, con agresiones o peleas que había entre grupos de izquierdas y grupos de derechas, o agresiones que se daban, se ponía el agravante de odio ideológico a ambos. Que, bueno, esto hablaremos en la segunda parte de la aplicación, pero bueno, decir que ya se venía produciendo desde que existían los agravantes antes del delito de odio. Entonces, en 2015 sí que se aborda por muchas presiones de movimientos sociales, de colectivos LGTBI, presiones de organismos europeos, sí que se aborda el delito de odio como tal y se introduce en el Código Penal.
se introduce un delito autónomo, que será delito de odio, que ahora hablaremos. Y se crean fiscalías especializadas en delitos de odio, que son las que se encargan de perseguir todo ese tipo de delitos. Aquí encontramos que ahora el delito de odio es una figura penal autónoma. Es decir, no hace falta que se cometa otro delito con esta intención, sino que ya existe como el delito y tiene una pena de 1 a 4 años de cárcel. Esto supone en el ordenamiento jurídico español que las penas por encima de los 2 años pueden llevar a entrar en prisión. Por debajo de los 2 años muchas veces la pena se suspende y no es necesario que se entre en prisión, pero por encima de los 2 años sí. Entonces, un poco para que veamos que es un delito que tiene bastante identidad por sí solo porque puede llevar a penas de cárcel, ¿vale? Y no necesita que exista otro delito, que haya habido una agresión, que haya habido nada, ¿vale? Simplemente pues lo vemos, pues a lo mejor comentarios en redes sociales, discursos en internet, incluso en charlas que se están persiguiendo ahora, y eso puede llevar a ser enjuiciado por un delito de odio, ¿vale? También como término jurídico hay una diferencia dentro de lo que son los procedimientos en el Código Penal español, como que hay 3 tipos de procedimientos, para explicarlo muy breve, que son el procedimiento abreviado, si la pena es por debajo de los 9 años de cárcel, ¿vale? El procedimiento sumario, si es por encima de los 9 años, y luego los delitos leves, lo que antes las faltas. Y os digo esto porque, bueno, las faltas y los delitos leves de ahora no llevan penas de cárcel. Pero muchas veces encontramos situaciones en las que hay pues, unas lesiones leves, un delito de amenazas, que antes normalmente pues, se llevaba con una pena de una multa, una cosa así, pero si llevan aparejado un delito de odio, sí que se transforma en otro procedimiento y puede llevar penas de cárcel. Y ahora esto os lo comento para la segunda parte en la que hablaremos de cómo se están aplicando estos delitos de odio para ver por qué es importante la diferencia entre lo que podía ser unas amenazas que simplemente era un juicio de faltas, que era una multa, a cuando se considera que es un delito de odio y ya va por la vía, ¿no?, de años de cárcel. Y entonces, bueno, para no alargarme más con la que es la parte jurídica de los delitos de odio y entrar en la aplicación, que yo creo que es la parte más interesante a raíz del resto de charlas que hemos tenido y de los debates que se están dando aquí, con el delito de odio encontramos 2 problemas principales en su aplicación. Primero, la cantidad de infradenuncia que hay, es decir, lo que se llama la cifra negra, lo que llaman a nivel policial la cifra negra, es toda esta gente que sufre delitos de odio pero que no denuncia, y no denuncia pues por desconocimiento de las posibilidades que tiene, por miedo a la estigmatización o por desconfianza en las propias instituciones. Y esto, por ejemplo, lo vemos mucho en el caso de las personas, por ejemplo, migrantes o sin papeles, gente que ha vivido una violencia estructural directa contra ellos, pues una persona sin papeles, pues no puede acudir a una comisaría con total normalidad a denunciar que ha sido víctima de un delito de odio, por ejemplo, o que ha sufrido una agresión. O personas que sin papeles también, que sufren todas estas identificaciones por raciales, de papeles. Entonces, claro, esto crea que haya un montón de delitos que son las personas más vulnerables que las sufren y que no llegan a ser denunciados. Entonces, siempre decimos que las estadísticas que se presentan todos los años pues, no recogen mucho de los delitos que sufren justamente estas personas vulnerables, o incluso personas del colectivo LGTBI que por un miedo a la estigmatización o a descubrir su identidad sexual o lo que sea, pues tampoco, o directamente por una desconfianza que hay en las instituciones, por falta de medios, por falta de abogados, de conseguir de poder llevar a cabo estas denuncias y sobre todo de información también. Y luego la segunda parte, que es vamos a entrar ahora, es que no existe una definición muy clara de qué es un delito de odio. Y aquí es donde entra el problema. El Código Penal español es un código muy abierto, que deja a una interpretación de los jueces enormes un montón de delitos. Por eso vemos muchas veces, y no solo con este delito, con muchos, que en un caso se juzga de una manera y otro que lo interpreta otro juez se juzga completamente contrario. Entonces, al no estar definido bien qué es un delito de odio, esto ha dado lugar a un montón de problemas en interpretación y a que se haya podido encauzar con delito de odio a gente que se supone que haya podido denunciar por delito de odio gente que no pertenece a ningún colectivo vulnerable. Y aquí entramos pues, en la chicha de esta aplicación, de esta mala aplicación y esta instrumentalización que se está dando de los delitos de odio. Es decir, el debate grande que encontramos con los delitos de odio es, primero, si se está aplicando bien, si el problema es un problema de mala aplicación o si el problema es con la propia existencia del término del delito de odio en sí. Por ejemplo, veces en las que se ha considerado a la policía como víctima de delito de odio, a pesar de que se supone que esto es un delito que se crea para proteger a colectivos vulnerables. Veces en las que han sido propios grupos de extrema derecha que ellos han denunciado por delito de odio acciones contra ellos, a lo mejor protestas contra puestos suyos o semejante. Lo vemos mucho con abogados cristianos, con Hazte Oír, todo
Es decir, todo este grupo de extrema derecha o de colectivos fundamentalistas que utilizan el delito de odio en su beneficio, algo que estaba creado para defender precisamente a colectivos vulnerables de los que ellos podían ser víctimas, pues le han dado esta vuelta para poder ser ellos los que denuncien y los que se presenten una vez más como víctimas. Entonces, el delito de odio tiene ya 11 años, ¿vale? Hace 11 años que está en el Código Penal, y uno de los primeros casos en los que vimos que se aplicó, precisamente, esto es muy curioso, esto fue en Madrid, bueno, yo soy de Madrid, la mayoría de los casos que trabajamos son de allí, o de allí, de Valencia, Castellón, de la zona, y la primera vez que vimos que se aplicó el delito de odio, hacía unos 6 meses que se había hecho esta reforma del Código Penal, y fue unas detenciones que hizo la Brigada de Información, se hizo directamente la Brigada de Información, una investigación policial que detuvo a 3 chicos de un colectivo antifascista en Madrid por unos incidentes que había habido con Hogar Social. No sé si recordáis este grupo neonazi que ocupaba edificios, que daba comida solo para españoles, que fue como muy famoso en la época y muy polémico, sobre todo por eso, porque utilizaba pues, herramientas que antes estaban muy relacionadas con la izquierda, como era la ocupación, el reparto de alimentos, pero claro, con este tinte racista de solo españoles, con el DNI, bueno, tenían un sistema de reparto pues racista y discriminatorio. Pues esta la primera vez que se aplica este delito de odio, un delito que había sido creado para defender a colectivos vulnerables, es contra estos 3 chicos, contra los 3 chicos del colectivo antifascista, ¿vale? No se aplica contra la otra parte, y es la propia Fiscalía de Delitos de Odio y la policía quien hace esta investigación, les detiene y les encausa por un delito de odio sin ni siquiera que existiese denuncia de la otra parte. Es decir, es completamente de oficio la Fiscalía y la policía quien lleva a cabo. Esto, 6 meses de creación del delito, como que nos tenía que haber dado una idea de cómo se iba a utilizar. Y luego, 10 años después, encontramos, lo que comentaba antes, aplicado el delito de odio contra la policía y autoridades. Esto fue muy polémico y se hizo muy famoso en el contexto del referéndum de Cataluña, ¿vale? Cuando fue la propia Fiscalía, otra vez, quien dice que iba a investigar todos los delitos, como delitos de odio, todos los ataques que se estaban produciendo contra la policía. Y estamos hablando no ya solo a ataques como podían ser dentro del contexto de movilizaciones, de disturbios, de atentar a la autoridad, sino, por ejemplo, se incausó a un chico que tenía un taller por no querer arreglar el coche de un policía, fue incausado por delito de odio, ¿vale? Por una denuncia que hicieron y fue perseguido por un delito de odio. Esto estamos ya en 2018, ¿vale? Igual, hacía 3 años que se había creado este delito. Y bueno, fue tan polémico y se dio tanto debate porque hacía muy poquito de su creación que tuvo que ser el propio Tribunal Superior de Cataluña que dijo que no, que la policía no podía acogerse al tipo de delito de odio, que el delito de odio no estaba creado para defender a alguien que no se consideraba un colectivo vulnerable. Y la policía no podía ser, evidentemente, considerada un colectivo vulnerable, además, que son cuerpos del Estado. Digamos, no tienen ninguna ideología conjunta ni existe un delito de odio por llevar a cabo un trabajo, una función. Entonces, bueno, aquí se cerró un poco este debate con el delito de odio contra la policía. Lo han seguido intentando. Vemos bastantes veces que hay colectivos, sindicatos de policía, organizaciones de policía, sí que piden que se persigan, pues, a lo mejor declaraciones que hacen contra ellos o declaraciones que hacen contra la policía. Por ejemplo, pasó bastante también en Madrid cuando falleció un mantero después de una persecución policial que le dio un ataque al corazón. No sé si recordáis este caso. Pues un montón de comentarios en redes sociales, muestras de apoyo, gente que relacionaba la muerte con la persecución policial, entonces hacía responsables. Pues aquí hubo un montón de denuncias también por esto. Y al final, como ya se había cerrado un poco esta vía al delito de odio aplicado a la policía, lo que se hizo fue, pues se acabó persiguiendo por injurias, por calumnias a la policía, y sí que es verdad que esto ha acabado en condenas de varias personas. También esto fue muy sonado en el caso de Alsasua, no sé si recordáis, un grupo de jóvenes que tuvieron un conflicto con unos policías fuera de servicio en un bar en Euskadi, que al principio fueron acusados de terrorismo. Cuando se cayó la acusación de terrorismo, acabaron liberados, lesiones, y además se les pedía un agravante de superioridad y de odio. Aquí también se decía, además textualmente, que los jóvenes habían actuado por clara animadversión y desprecio hacia la Guardia Civil y por motivos muy claramente ideológicos, intentando expulsar a dichos de la localidad. Entonces, esto se consideraba que era un delito de odio, que podía una vez más existir un delito de odio contra la Guardia Civil, en este caso. Por lo que estamos hablando de una pelea dentro de un bar, ¿vale? Ni siquiera estaban de servicio, ni siquiera era ningún tipo de actuación, simplemente era una pelea que se estaba dando,
discusión que hubo en un bar. Al final, bueno, tras un recurso acabó sucediendo lo mismo. Vais a ver un poco que es como la línea que se sigue. Imputan el delito de odio, se acaba recurriendo y en la mayoría de los casos se acaba quitando. Y aquí, bueno, pues dijo otra vez el Tribunal Superior, el Supremo, que no se podía aplicar este agravante de odio porque los guardias civiles, vamos, la condición de guardia civil de los denunciantes ya se había tenido en cuenta al meter el delito de atentar a la autoridad. No puedes denunciar por atentar a la autoridad. Hablamos de gente fuera de servicio, una vez más, y a la vez por delito de odio por ser miembros de un colectivo de la Guardia Civil. Entonces lo dejaron otra vez como un poco cerrado a este pronunciamiento. Y luego aquí también ya llega el caso como del mayor sinsentido que se ha dado con la legislación de delitos de odio, y es cuando en 2019 una circular de la Fiscalía General del Estado, estamos hablando en todos estos casos que se llevan a cabo dentro de la propia policía o la Fiscalía, digamos, como de las herramientas que tiene el propio Estado. Vale, luego ya entraremos con cómo lo está utilizando la extrema derecha. Pero para que veamos un poco cómo esta utilización, esta mala utilización, se lleva desde el principio con las propias herramientas o estructuras que tenía el Estado que tiene el Estado para combatir lo que se supone que se iba a hacer, que era la discriminación. Bueno, pues en 2019, una circular de la Fiscalía General del Estado escribió una serie de pautas sobre cómo interpretar estos delitos, porque había pues bastante confusión. Que digo, es un delito muy abierto, entonces no se sabía bien cómo se podía interpretar, quién se podía acoger o no, o cómo. Y dentro de estos colectivos, a los colectivos neonazis. Dice que los colectivos neonazis directamente se pueden acoger a la protección del delito de odio. Entonces, encontramos aquí una cascada de denuncias de grupos nazis o de miembros de grupos nazis por delito de odio contra pues, personas de izquierdas, activistas. Entonces, esta circular es bastante significativa porque aquí ya no habla de vulnerabilidad, ya dice que este delito se puede aplicar sin que sea un colectivo vulnerable, al que se supone que hay que defender, que era un poco como la idea estructural a la hora de creación de estos delitos. Pero al quitar esta vulnerabilidad, ¿vale? Sino dejando que simplemente cómo puede haber una incitación al odio ideológico si te opones a la ideología neonazi. Esto directamente es textual, es que además lo dicen. Dice, una agresión a una persona de ideología nazi o incitación al odio a tal colectivo puede ser incluida en ese tipo de delitos. Directamente. Abre a que la protección de los delitos de odio esté pues, a cualquiera. Es decir, ya en cuanto exista un odio, una diferencia ideológica, te puedes acoger a esta protección. ¿Vale? ¿Y esto qué sirvió? Pues aquí entramos a que grupos como Vox, por ejemplo, estén denunciando por delitos de odio cualquier comentario en redes sociales, discurso, cualquier acción contra sus puestos de propaganda. He visto cada vez que ponen puestos de propaganda, ellos van con los puestos electorales o lo que sea a barrios obreros, a barrios donde hay muchos migrantes, con toda esta difusión, se graban vídeos por las calles hablando de la delincuencia y todo. Y entonces, claro, cuando la gente protesta contra su presencia, ellos siempre denuncian por delito de odio, por decir que les están coartando, bueno, pues eso es su libertad y que son víctimas del delito de odio. Aquí vemos otra vez como la extrema derecha como que utiliza nuestras propias herramientas para victimizarse y ser ellos los que tienen que ser protegidos, ellos los que están siendo atacados por un grupo de intolerantes que no respetan los derechos humanos. Volvemos a lo mismo. Aquí intentan utilizar este delito de odio que está hecho para protegerse de ideologías como la suya, para defender a la gente que podía ser víctima de estos discursos o de estos actos de odio, y lo están utilizando para encauzar a mucha gente por este delito, porque además Vox, otros grupos así grandes, pues tienen una cantidad de medios, recursos, abogados, dinero, de los que no cuenta la gente de a pie. Pues imaginad lo que decíamos antes, la diferencia entre un migrante que sufre una agresión a la hora de denunciar o un miembro de Vox que tiene 7 bufetes de abogados listos. Pues claro, pueden presentar denuncias a una cantidad de gente tremenda. Y esto, claro, pues la mayoría de las veces no llega a condenarse a la gente por delito de odio en estos casos. Es decir, la mayoría se acaba quitando el delito de odio. Sí que tienes a un montón de gente encausada durante mucho tiempo y ellos tienen una campaña tremenda de, mirad, somos las víctimas, nos han aceptado una denuncia de delito de odio porque nosotros nos estábamos expresando libremente y hemos sido atacados. Entonces, claro, tienen el juego perfecto. Y aquí, bueno, uno de los casos que fue súper sonado es, no sé, también de hace unos años, si recordáis que Abascal bajó al barrio de Vallecas en Madrid, ¿vale? A dar un discurso, fue a lo que llaman la Plaza Roja, que es como el centro de Vallecas, que es como es el barrio de Vallecas, y bajó allí a dar un vídeo. La gente se en su contra, ningún problema, y en un momento dado, pues Abascal decidió romper el cordón policial y bajar, pues lo que hace siempre, a buscar este enfrentamiento.
Y allí, bueno, hubo una serie de detenciones, una serie de disturbios, pero después intentó el partido presentar ellos mismos una querella por delito de odio contra todos los detenidos, organizadores, y además ahí metió a gente que había, a peñas que habían subido a internet la convocatoria, a cualquiera que lo escribió. Es verdad que en este caso la querella directamente no se admitió y bueno, se dijo, aunque no había habido ningún delito contra Vox. Sí que hay un grupo de gente encausada pues, por desórdenes y atentado a la autoridad, pero no se les permitió el delito de odio. Pero esto sirvió, pues una vez más, ya tenía la mitad de la campaña hecha. La primera era, nos habían atacado y después existe un odio contra nuestra ideología porque se nos persigue. Y en este mismo caso, bueno, en estos mismos días cuando se iba a hacer este acto, porque es verdad que fue muy, muy polémico en Madrid, una persona subió un tuit que decía en las redes sociales, al antiguo Twitter, Monasterio de Abascal colgados en Puente de Vallecas. Y subió una foto, la típica foto de Mussolini colgado en la gasolinera, hasta que ya se ha hecho un icono. Entonces, esta persona, esto ya habían sido unos días antes del mitin, esta persona fue denunciada por Vox y fue detenida, bueno, localizada la IP, localizada la identidad de la persona que estaba detrás de la cuenta, un único tuit con esa frase, fue detenida y, bueno, encausada por delito de odio. Aquí el tribunal al principio dijo que no podía existir un delito de odio contra Vox y sus líderes, en todo caso, bueno, un delito de amenazas, una cosa así, pero se recurrió y la audiencia, en este caso, hizo lo contrario, sí que estimó que Vox podía ser víctima de un delito de odio. ¿Por qué? Porque volvía a lo mismo. Dijo que el Código Penal no decretaba que esto tenía que acogerse sobre los grupos vulnerables, que hablaba de motivación ideológica, pero no decía que tenía que ser un grupo vulnerable que se acogiera a ella. Y vamos al problema de los delitos, digamos, tipificados de una manera tan abstracta. Cada juez lo puede interpretar de una manera. Y en este caso, esta persona sigue encausada por este delito. Y entonces, bueno, esta estrategia judicial de Vox la está utilizando durante mucho tiempo. De hecho, también denunciaba a políticos, denunciaba a Ione Belarra de Podemos, cada vez que les llamaban nazis, cada vez que alguien decía que Vox era un grupo nazi o que la ideología nazi o que defendía o que eran partidos, lo que fuera, pues acababa denunciando por delito de odio. Y es verdad que la mayoría de las denuncias se les archiva, pero bueno, ya tienen su campaña mediática al final hecha y este miedo creado a la gente de que puede ser denunciado por ese tipo de delito también. Imaginaos, por ejemplo, una persona, una activista de izquierda, recibir una denuncia por delito de odio. Algo como que les choca bastante. Entonces, bueno, esto es una campaña también de la extrema derecha para comprar una vez más nuestros marcos directamente y para venderse ellos como las víctimas de esta persecución, como que son ellos los que están luchando o defendiendo unos valores democráticos, entre comillas, claro, y quienes están siendo perseguidos. Y aquí también entra cómo utiliza este delito de odio, por ejemplo, asociaciones fundamentalistas, asociaciones que a lo mejor persiguen los derechos de las personas trans, el derecho al aborto o determinados derechos conseguidos, que utilizan esta legislación directamente contra quienes protestan contra sus discursos. Y esto lo vimos que fue muy sonado también cuando llevan los autobuses estos, no sé si los viste, los autobuses, uno transfobo, otro contra el aborto, han tenido varios. También aquí vemos la cantidad de dinero que manejan pudiendo circular autobuses con mensajes. Pues en Valencia unos jóvenes hicieron una parada enfrente de este bus para impedirles circular, ¿vale? Que era un autobús que tenía un mensaje directamente tránsfobo, no recuerdo cuál era, pero bueno, pasó en Sevilla con el autobús tránsfobo y en Valencia con uno contra la ley de violencia de género, y todas estas personas fueron denunciadas por delito de odio y encausadas. Es decir, fue el propio hoy quien denuncia por delito de odio a personas que están manifestando contra discursos transfobos que se supone que son la minoría la que debería proteger este tipo de delitos. Entonces, claro, consiguen darle esta vuelta y no lo hacen solos. Aquí otra vez vemos como esta brigada de información quien consigue los datos y quien acaba identificando y denunciando a estas personas. Y luego el partido quien se suma a la denuncia. Entonces, bueno, vemos aquí también este trabajo en equipo. Y también hubo otro caso famoso denunciado por estos grupos, que fue Héctor de Miguel, ¿sabéis? El humorista que habló de que había que dinamitar el Valle de los Caídos, bueno, hizo este monólogo de humor. Igual, sí. ¿Qué? Sí. Bueno, pues igual tuvo una querella de abogados cristianos en este caso, por delito de odio. Abogados cristianos denuncian más en nombre de la Cruz de los Caídos. Los Caídos pues es un monumento, no tiene una identidad jurídica propia, pero bueno, ellos denunciaron que como cristianos esa cruz les protegía y que al hablar de dinamitar el Valle de los Caídos, pues ellos estaban siendo atacados
por su religión en este caso, y que eso era un delito de odio. Y bueno, en este caso se archivó también, diciendo que era una creación artística, que era... ¿Tenemos frío? ¿No? Vale, te veo ahí. Vale. Entonces lo mismo, pues que esto no generaba una campaña de rechazo, como decían, simplemente era pues la opinión, además esto era un monólogo en clave de humor. Pero bueno, aún así volvemos a lo mismo, toda una campaña de difusión, toda una campaña en medios, un montón de atención de este colectivo hablando del Valle de los Caídos. Y además esto hace que ya no estemos hablando de quitar el Valle de los Caídos o no, que es el debate principal, sino de si una persona puede hacer comentarios. Porque además a esta campaña se unieron diferentes personas, porque hubo una campaña en redes sociales de yo también quiero dinamitar el Valle de los Caídos, entonces cada uno iba diciendo como algo más grande y iba añadiendo más cosas, en plan de, bueno, encauzarnos a todos, y se acabó denunciando a bastante más gente. Es decir, como que dijeron, bueno, que hacéis una campaña reivindicándolo, pues metemos a varias personas más. Que bueno, que en este caso también fueron archivadas todas, pero bueno, sirvió para darles una visualización otra vez tremenda. ¿Vale? Y luego también dentro de esta dinámica, pues llegamos al PSOE. El PSOE cuando empiezan sus manifestaciones frente a la sede de Ferraz, en Noviembre Nacional y todas las que vinieron después, que estuvieron ahí no sé cuántos días manifestándose, en uno de los días quemaron un monigote de Pedro Sánchez, bueno, había un montón de insultos, amenazas, todo esto. Y entonces decidió también denunciar por delito de odio. Pero vamos a denunciar en este caso todas estas concentraciones. Creo que en este caso en concreto denunciaban al organizador, el que había legalizado el día que se quemó el monigote con su cara. Y claro, para justificar que ellos eran un colectivo vulnerable, porque que es verdad que por toda la animadversión que podemos tener hacia la gente que se estaba concentrando ahí, el PSOE, que es el partido del gobierno, no es un grupo vulnerable, no lo podemos considerar un grupo vulnerable precisamente al presidente del gobierno. Si un ataque al presidente del gobierno puede ser considerado un delito de odio, hay que tener cuidado porque podría ser aplicado a cualquiera que llevase a cabo pues una crítica o una disidencia en cuanto a cómo están gobernando. Y ellos lo que justifican es que son un grupo vulnerable porque su partido fue perseguido en la guerra civil y en la dictadura. Entonces dicen, nosotros fuimos perseguidos durante la guerra civil y la dictadura, con lo cual somos un grupo vulnerable y ahora mismo se nos está atacando. Que bueno, que yo creo que estos grupos que se concentraban se les podían haber perseguido por bastante más cosas que el delito de odio, pero bueno. Y en este caso, casualmente, pues la jueza que le tocó ver esa querella hizo un auto que estaba bastante interesante, donde decía que quizá no esté bien visto desde un punto de vista cívico y el lenguaje sea vulgar y soez, y evidentemente podrían ser censurables desde esa perspectiva, pero la falta de educación no es delito. Puede ser desagradable para el eludido o sus partidarios, pero no es delito. Vale, algo que también nos hubiera gustado haber escuchado en muchos otros casos, pero además dice que considerar estos hechos como delitos de odio sería perjudicial para el pluralismo, la tolerancia y el espíritu que sustenta una sociedad democrática como la nuestra. Es decir, es un buen auto en el que sí que intenta sentar un poco el objetivo de los delitos de odio y hacia dónde deben dirigirse, pero nos encantaría haberlo escuchado en todo el resto de casos en los que se intenta utilizar este delito contra otros colectivos. Y llegamos también ahora, desde octubre, bueno, ya había pasado antes, pero desde octubre del 23, desde que empezó el genocidio en Palestina, otra de los casos que estamos viendo de aplicación del delito de odio es que se está intentando aplicar y utilizar para toda esta gente que se está solidarizando con Palestina. Es decir, bueno, esto además lo está llevando a cabo, todos los operarios están llevando a cabo partidos de extrema derecha, la Fiscalía de Oficio, la Brigada de Información, asociaciones que habían promovido la creación de estos delitos de odio, como puede ser el Movimiento contra la Intolerancia. Están utilizándolo para encausar a gente que está defendiendo a Palestina y que está criticando la actuación de Israel como delito de odio, haciendo una mezcla que ahora entraremos entre antisionismo y antisemitismo. Pero bueno, y aquí, bueno, también con estas protestas contra el genocidio en Gaza se intenta como rescatar una vez más el delito de enaltecimiento del terrorismo, que hacía mucho como que era algo que ya estaba como muy apartado de la dinámica diaria. Y se intentó hacer una denuncia que puso Vox a dos representantes del movimiento de apoyo a Palestina por una charla que dieron además en el Congreso de los Diputados, invitados por partidos políticos, les denunciaron por apología del terrorismo diciendo que estaban haciendo apología de Hamás. ¿Vale? Por unas frases que hicieron sobre la resistencia o algo así. Esto fue archivado también, al ver que no había delito, pero se ve otra vez cómo se están intentando utilizar delitos que creíamos ya olvidados para perseguir a la solidaridad con Palestina. Y aquí también hemos hablado de que se están llevando a cabo desde la Fiscalía y la Brigada de Información también,
que aquí es una controversia curiosa. Por un lado tenemos al presidente hablando del apoyo a Palestina, señalando uno de los países que más está apoyando a Palestina y que más está en contra del genocidio, y por otro lado tenemos a la Fiscalía de la Brigada de Información persiguiendo a gente que se está solidarizando con este genocidio. Es algo también curioso por esta parte. Y aquí vimos en junio del año pasado cómo se detiene a un chico de Indargorri. Indargorri es un grupo ultra de los Osasuna, de Pamplona, es un grupo de hincha de izquierdas, porque en la cuenta de Twitter del grupo pusieron un tuit, además os lo voy a leer, bueno, un tuit que contestaba a uno que había puesto un jugador israelí que jugaba ese día allí. El tuit del jugador israelí decía: aplastar, apretar, aplastar a la venganza de Dios. ¿Qué razón lógica hay para que no se hayan lanzado ya 200 toneladas de bombas sobre Gaza? Toda Gaza apoya el terrorismo, toda Gaza está muerta. ¿Vale? Este señor había hecho estas declaraciones antes del partido. El grupo Indargorri sube un cartel en el que se lee: fuera Son Wisman, el nombre del jugador, destruyamos el sionismo fascismo. ¿Qué ocurre? Vemos estas dos declaraciones, una declaración haciendo una apología directamente del genocidio, hablando de exterminar, de tirar 200 toneladas de bombas sobre un pueblo, y los que son detenidos son un miembro de este colectivo de izquierdas, que es la persona que la policía dice que lleva a las redes sociales, dice una investigación otra vez de las IPs, de dónde está la IP desde la que se ha subido ese tweet. Para hacer esta investigación, además, hay que mandar un requerimiento a Twitter, Twitter tiene que identificar las IPs, hay que ver quién vive en esa vivienda, es decir, es algo bastante complejo para un tuit en el que dice destruyamos el sionismo fascismo. Es decir, ese es el tuit por el que es encausado. Y detienen a una persona, los que ellos dicen que es la autora del tuit, por la IP de su casa o de su centro de trabajo, no recuerdo bien. Y bueno, una redada a las 6 de la mañana, le detienen y le encausan por esto, cuando ni siquiera existe una denuncia del propio jugador. El propio jugador no ha denunciado. Es decir, no ha puesto ningún tipo de denuncia por este caso, y es la Brigada de Información y ha dado toda esta operación alucinante para detener a esta persona. Que este caso al final igual se acaba archivando, pero se archiva porque no se puede acreditar que es ella quien haya puesto el tweet. Porque claro, pues una IP puede estar abierta a muchas personas, incluso dentro de una casa o de un local. Pero bueno, para que veamos la diferencia. Y luego también tenemos a grupos como ACOM, no sé si lo conocéis, que es la Asociación de Comunicación de Oriente Medio, bueno, que es un lobby sionista que se dedica constantemente a denunciar, pues a Ione Belarra lo han denunciado un montón de veces, a declaraciones que hacen políticos, de hecho ellos suelen denunciar a gente que es más mediática. Y igual, pues, por ejemplo, en este caso Ione Belarra hizo unas declaraciones en las que se pone en contra de las políticas del apartheid y dicen que en Palestina está llevando a cabo un genocidio planificado. Y entonces pone una querella por delito de odio, por antisemitismo, en este caso, ¿vale? Se desestima una vez más, pero ya tienen esta campaña de una persona que es mediática denunciada por ser antisemita. Y luego también comentaba antes el caso del Movimiento contra la Intolerancia, que fue uno de los precursores de este delito de odio, de los que trabajó para que se incluyese dentro de nuestra legislación. Pues en junio de 2004 denuncia a un periodista marroquí, periodista de derechos humanos, ¿vale? Le denuncia por una serie de tweets en los que él se solidariza con Palestina y se manifiesta en contra de lo que está haciendo el Estado de Israel. Y aquí es interesante porque hablan de que, bueno, otra vez más hacen esta mezcla entre antisemitismo y antisionismo y declara que tiene connotaciones antisemitas porque critica la actuación del Estado de Israel. Y además habla de que existe en España un contexto de radicalización antisemita, ¿vale? Un contexto de radicalización, ¿sabes?, contra las personas judías, porque desde que empezó el genocidio en Palestina, la gente se está manifestando a favor de Palestina y ellos dicen que están sufriendo la persecución. Bueno, esta persona, además, no es una persona que sea judía, ni una persona que sea israelí, ni nada, pero bueno, denuncia en nombre de esta comunidad. Y entonces habla de que todo esto puede hacer, este tipo de tweets, de campañas que se están haciendo, puede llevar a que personas que estén radicalizadas cometan agresiones o actos violentos contra, pues, gente de su colectivo o él mismo, ¿vale?, el denunciante. Entonces aquí esta utilización es como todavía más retorcida porque se pretende utilizar el delito de odio para callar la solidaridad con Palestina, es decir, para presentar que cualquier persona que haga una crítica a Israel o a lo que está en la actuación de Israel es directamente antisemitismo. Y claro, el delito de odio sí que contempla el antisemitismo como una de sus causas. Entonces, es como ya retorcerlo una vez más de una manera alucinante. Y claro, y además esto lo justifican también en que existe un contexto de guerra. Bueno, podríamos hablar si es una guerra o un genocidio, pero dicen que todas estas manifestaciones y acciones de apoyo a Palestina
puede hacer que aumenten este número de ataques antisemitas. Y aquí todos los años, bueno, lo habéis podido ver porque es bastante mediático cuando sale, el Ministerio del Interior publica unas estadísticas de delitos de odio todos los años. Es como su gran actuación en este campo. Siempre hace ese plan de seguimiento de delitos de odio y hablan de todos los delitos de odio que se han registrado el año pasado. Igual lo que decimos son los registrados porque hay un montón de delitos que al final no se acaban denunciando. Estas estadísticas son de denuncias policiales, ¿vale? No son ni de sentencias ni de casos que se hayan condenado, son solo de denuncias o de actuaciones policiales. Entonces, esto lo utilizan para decir que existe, bueno, siempre que han subido los delitos de odio, todos los años suben. Eso es verdad que también puede ser porque hay un aumento de denuncias, porque la gente se anima más a denunciar o porque suben los delitos. Es difícil también separar estas dos cosas. Y aquí, por ejemplo, cuando hablan de este aumento del antisemitismo, resulta curioso, y os lo voy a contar un poco para que lo comparemos con el racismo, que es algo de lo que gusta menos hablar. Cuando hablan de esta ola de antisemitismo, si nosotros vamos a las gráficas, en 2023 hubo 23 denuncias por antisemitismo, 23, en todo el Estado. En 2024, 37, y se hablaba de que se había subido un 77% del antisemitismo. Claro, habían aumentado 11 denuncias, de 23 a 37. Esa era la ola de radicalización. Eran 11 denuncias más, 11 denuncias que solamente con las que os he contado podemos ver el tipo de denuncias que son. Y ahora en 2025 acaban de publicar justo las últimas estadísticas y hablan de bueno, que ha habido 69 denuncias y que ha subido un 86%. Entonces, claro, si eso lo transformamos en titulares, el titular es el antisemitismo sube en España un 86,49%. Claro, asusta, así planteado. Pero claro, volvemos a hablar de que estamos hablando de 69 denuncias. En cambio, si nos vamos a las denuncias que ha habido de racismo y xenofobia, por ejemplo, en 2023 fueron 856. La diferencia que hay. En 2025 son un 42,5% de todas las denuncias que hay, es decir, casi la mitad de las denuncias por delito de odio son por racismo y xenofobia. Y claro, no estamos oyendo hablar de una ola de radicalización racista, ni siquiera, bueno, se niega que vivamos en un país racista, que haya políticas racistas, que la gente sea racista, ¿no? Entonces es curioso cómo se mezclan estos dos conceptos sobre cómo cuando interesa sí que existe un aumento tremendo y cuando no, porque claro, las denuncias por racismo son muy altas, si suben 200 denuncias no tenemos esta cifra tan mediática de un 77% de aumento. Ahora, bueno, sí. Todas estas cifras son solo denuncias policiales, denuncias que se realizan. Hemos visto en la mayoría de los casos que al final se archivan. Esto es un problema también que tienen estas estadísticas que el Ministerio nunca recoge que se acaba sentenciando. Al final, cuántas de estas denuncias acaban en condena y cuántas no, que sería como la forma de ver bien cuántos delitos se han cometido en este país. ¿Vale? Y entonces, claro, eso también nos lleva a ver como todo este efecto disciplinador que tiene al final este tipo de denuncias. Aunque se acaben archivando, las personas que son denunciadas por esto tienen que hacer frente primero a todo un procedimiento judicial que suelen ser muy largos, muchos de ellos con una campaña mediática en contra, que además se filtran nombres, caras, ya lo podéis ver cada vez que hay una detención de este tipo. Pueden ver todo, bueno, toda una necesidad económica, claro, para hacer frente a un procedimiento, que ya hemos visto que todos estos partidos o asociaciones pues sí que tienen unos fondos, digamos, o una capacidad para hacer frente a un montón de procedimientos judiciales que no lo puede tener una persona a lo mejor que ha puesto un tuit o una persona que sea miembro de un movimiento social o de alguna organización. Entonces, claro, esto sí que crea este efecto disciplinador y este miedo al final a opinar, a poder llevar a cabo alguna de estas actividades. Y aunque esta denuncia se archive, pues al final les ha servido para darse toda esta publicidad y para retorcer otra vez toda esta ley para llevarla a su campo, que al final pues lo han hecho de una manera pues bastante inteligente. Y además, bueno, claro, como que contraponemos la situación que tienen las personas que son víctimas reales de delitos de odio, víctimas reales en el sentido del objetivo para el que fueron creados, que son colectivos muy vulnerables, que no tienen ningún tipo de medio, ningún tipo de ayuda o ni siquiera confianza en este sistema para denunciarlas. Entonces, hemos creado un tipo penal para proteger a unas personas que no pueden hacer de una forma correcta ahí, de la que se están beneficiando grupos de ideología neonazi, de extrema derecha, fundamentalistas religiosos. Entonces, esto nos lleva también pues como a las conclusiones en la aplicación de este delito, que es un debate que se está dando mucho sobre si los delitos de odio, el problema es la creación en sí, que exista este tipo de delitos, o que se apliquen mal.
muchas opiniones diferentes sobre esto. Y entonces, claro, al no ser delitos que estén bien explicados, que no estén bien redactados, tampoco se puede hacer una aplicación, bueno, sí se podría hacer una aplicación correcta, pero es decir, esto se va a quedar en manos del juez que toque enjuiciar en ese caso. Y luego también, por otro lado, como que surge el debate de si estas leyes son eficaces o no para estos actos discriminatorios y estos discursos. Bueno, seguro que lo habéis visto en la anterior charla y en el taller que tuvisteis ayer, de ver que cada vez los discursos de odio están aumentando. Cada vez los delitos de odio están aumentando. Entonces, si este tipo de leyes son eficaces o qué otras medidas podríamos tener o qué otras medidas se pueden aprobar para frenar y para disminuir esta situación de delitos. Porque además, pues ni siquiera las propias personas de colectivos vulnerables o desprotegidos que podrían ser las que se beneficiasen de este tipo de delitos se sienten protegidas por él. Es decir, si continúan estos discursos de odio y estos actos, de que el delito, que esta legislación no ha tenido mucho éxito. Y además muchas veces lo que hace este tipo de delitos es que persiga a personas individuales, es decir, esto es un ejemplo muy curioso, se encausó por delito de odio a las personas que gritaron en un partido de fútbol contra un jugador negro, no sé si recordáis que le llamaron mono y empezaron a hacer gestos. Estas personas fueron perseguidas por delito de odio y se les pedía años de cárcel. Entonces, si nos preguntamos que es curioso que se ha perseguido más a unas personas gritando en un estadio contra un jugador de fútbol que a los culpables de las muertes en la valla de Melilla, cuando se asignaron a 34 personas. Entonces, también se ve esta diferencia entre lo que se está persiguiendo individual de un delito, dejando como entrever que los delitos de odio y que el racismo es una cuestión individual, y cómo no se está queriendo atajar este problema desde una perspectiva que podría ser mucho más estructural. Bueno, ahora justo ha empezado la regularización de migrantes, pero claro, son unas mayores peticiones. ¿Cómo puede una persona que ni siquiera tiene papeles acogerse a una legislación que la proteja cuando no puede ni alquilar una casa, no puede acceder a un trabajo, no puede ir a una comisaría? ¿No sería muchísimo más efectivo si se quiere combatir este tipo de discriminaciones? Ya hablo del racismo, que es la que copa casi todas las cifras de delitos de odio. No se podrían combatir mucho mejor con una legislación positiva que les diese derechos, que les diese medios, con fin de los CIES, con fin de las redadas por legislación racial, todo este tipo de cosas, que eso sí que está en manos del Estado, digamos, eso sí que podría ser una legislación que se saca así que funcionase. Ahora, bueno, estamos viendo además la respuesta que está viendo a la regularización, que incluso se ha recurrido y se ha denunciado para paralizarla, toda la campaña está de que no va a haber seguridad social, de que no va a haber medios. Entonces, al final, vemos que hay otras maneras mucho más eficaces de dar protección a personas que pueden ser vulnerables o que pueden ser víctimas de estos delitos que una persecución individual de unas personas mediáticas que digan, porque luego podemos tener a partidos políticos en el Congreso de los Diputados con discursos abiertamente racistas, que esos pues están amparados por la libertad de expresión dentro de lo que sería su puesto, dentro de su cargo. Entonces también esto nos lleva a que muchas veces cuando miembros de extrema derecha o de colectivos así son denunciados, o youtubers, que hace mucho denunciaron youtubers famosos que llevan estos discursos en redes, que son denunciados por delitos de odio, pues les sirve para hacer ellos también una campaña mediática brutal de que son perseguidos por un gobierno totalitario que no les deja expresarse. Y claro, se le da, bueno, hablando de que se está persiguiendo la verdad, la libertad de expresión, porque tenemos miedo a sus ideas y cosas así. Entonces se ve que muchas veces estas denuncias hacen que se amplifique su discurso muchísimo más. Ellos también hacen campañas de yo apoyo este discurso, yo también digo esto, para ver si hay más denuncias. Y muchas de estas denuncias, bueno, se acaban archivando todavía más, como que legitiman estos mensajes. Al no estar claro la definición concreta ni qué se encausa por delito de odio, cuando uno de estos personajes consigue una solución, lo que da a entender es que, que su discurso es correcto, es auténtico, que un juez lo ha validado. Digamos, que ha validado que eso no es delictivo. Lo que también es peligroso en cuanto a esta difusión de discursos, sobre todo con el tema de las redes sociales. Entonces, bueno, hablábamos de otro tipo de soluciones que podrían ser más efectivas a la hora de acabar con este tipo de discriminaciones y que podrían ser utilizadas para que esto se atajase de una forma mucho más grande. Y hemos hablado, pues eso, ya la regulación no está funcionando, todo este tipo de estructuras que hace que las personas racializadas, que personas migrantes o que personas sin papeles no puedan acceder a todo el mismo sistema de derechos que tenemos el resto. Y también la conclusión de todos los casos que os he ido contando es cómo ha afectado a la militancia de izquierda o a la disidencia política los delitos de odio. Porque claro,
estamos teniendo un montón de personas encausadas por esto. Os he contado algunos casos así que son bastante sonados porque son muy significativos y además me enfada leerlos porque es como surrealista que esto pueda ser así. Pero claro, esto también sirve para dar todo un discurso de criminalización, de persecución, que la gente se asuste, pensar que puedes enfrentar a un tipo de estos procedimientos y que toda la gente que está causada por este tipo de delitos pierde mucho tiempo, muchas fuerzas que se podría dedicar a otro tipo de lucha, teniendo que defenderse, teniendo que llevar estos procesos, teniendo que pues, realizar campañas de apoyo y todo lo que conlleva este tipo de procedimientos. Entonces, bueno, yo aquí no sé cómo es la situación en Canarias porque sí que me han comentado que la mayor parte de la gente soy de aquí y sí que he visto que los delitos de odio son una de las comunidades donde más bajos son, donde hay menos delitos de odio, por lo menos registrados, volvemos a lo mismo que puede haber, porque además aquí hay población migrante, bien numerosa, pero en cambio yo sí que veo que es un país en el que hay, un país, perdón, es una zona en la que hay bastantes pocos delitos de odio. Entonces yo he intentado buscar un poco de noticias o de casos así que hubieran podido haber aquí. Solo he encontrado unos cuantos de unos que fueron denunciados por quejarse en un centro de internamiento o alguna cosa así por unos discursos racistas, pero veo que la problemática como que todavía aquí nos ha llegado, me alegro. No sé si alguno o alguna tendría algún caso parecido, pero bueno. Y nada, no sé si queréis abrir un poco de debate de esto, si queréis preguntar algo, reflexiones, rápido.